Amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven dentro y fuera de nuestro país, lugares tan lejanos como Australia, Suecia, Canadá. Un saludo muy especial también a Ana Marina Rodríguez, Carlos Blanco y Marta Dueñas. Un abrazo para todos. Acabamos de regresar de las vacaciones de Semana Santa. Espero que todos y todas hayamos reflexionado sobre cuál es el papel que debemos jugar en la sociedad. ¿Cuáles han sido los hechos de esta semana y que, en mi opinión, lo que están haciendo es configurando un contexto de un golpe de Estado al pueblo? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos protestas y cierres de calles por la falta de agua potable. Tenemos también el hecho de que los homicidios no cesaron, incluso durante la Semana Santa. La sorpresa de la intención de hacer un nuevo préstamo de 200 millones de dólares para las alcaldías. ¿Por qué para las alcaldías? Obviamente porque los partidos políticos tradicionales son los que tienen alcaldes y al destinarles 200 millones de dólares, pues lo que se espera es que esos sean invertidos sobre todo en obras de fachada, en obras de infraestructura, que les permita a estos partidos tradicionales recuperar los votos que han perdido. Ahora, la inmensa mayoría de los alcaldes de El Salvador se han comportado al final como carniceros de municipios. Todos, casi todos han llegado y lo primero que han hecho es aumentarse el salario, han descuartizado como carniceros al municipio, a tal punto que en algunos de esos lugares, en algunos municipios, la gente está contenta o considera como buen alcalde a alguien solo por el hecho de que iluminó un par de calles o pintó un par de parques. Pero bien, ahí tenemos esa sorpresa de 200 millones de dólares que se quieren destinar para las alcaldías, pensando obviamente en las elecciones de 2021. Y también la otra sorpresa de destinar 180 millones de dólares para la Fiscalía General de la República. A la par de esos hechos, hay un par de hechos ahí que son las cortinas de humo que se están lanzando en este momento. Una de ellas es obviamente toda la discusión o escándalo que ha generado el hecho de encontrar a un pastor evangélico en estado de ebriedad o en estado de desvelo, como él dice. Bueno, eso ha generado mucha discusión, pero esa al final es una cortina de humo, y la otra cortina de humo es la discusión que se tiene en torno a los diputados independientes. Ahora, la pregunta en este caso muy particular es: ¿diputados independientes de qué? ¿O independientes de quiénes? Sería de valorar en este momento cuál es el impacto que ha tenido en la lógica legislativa el hecho de que esté en este momento un diputado independiente al interior de ella. Me parece que no ha habido ningún tipo de impacto. Entonces, discutir si se va a poner obstáculos o no a las candidaturas independientes me parece una cuestión definitivamente falaz. Me parece algo intrascendente, porque si la lógica legislativa no cambia, ningún diputado puede ser independiente una vez está fungiendo en su cargo, ¿no? Yo recuerdo al actual diputado independiente que llegó a la Universidad de El Salvador unos días antes de tomar posesión y ofreció que iba a dar todo su apoyo, iba a hacer una serie de gestiones en favor de la universidad, y de eso no hemos visto absolutamente nada. Ahora, distinto sería que en lugar de diputados independientes tuviéramos diputados no partidarios, es decir, diputados que no son propuestos por algún partido político en particular, pero que sí vienen propuestos por algún sector de la sociedad. Qué sé yo, me imagino algún diputado que fuera un diputado no partidario propuesto por
las universidades, por ejemplo, o diputados que son propuestos o que fueran propuestos por movimientos sociales importantes en este país para tratar de incidir desde el interior de la Asamblea Legislativa sobre las reivindicaciones de esos sectores. Ahora, sería muy distinto eso, ¿no? Ya no serían diputados independientes, lo cual, como digo, es una falacia, sino que serían diputados que representan específicamente a un sector. Pero bien, esas son las dos cortinas de humo. Los otros hechos, las protestas por el agua, la delincuencia, etcétera, los préstamos, a mí me parece que al final son una estrategia perversa que están usando los partidos políticos tradicionales para dañar al pueblo. No al presidente electo, sino que para dañar al pueblo. Porque en la lógica de estos partidos, de lo que se trata al final es de que si el pueblo sale dañado, porque hay un desfinanciamiento del Estado, por decir algo, un desfinanciamiento entre las arcas del gobierno, entonces el pueblo, al salir afectado o al salir dañado, va a pensar en que a lo mejor tomó una mala decisión el 3 de febrero. Ahora, eso lo que demuestra es que el nuevo presidente, Nayib Bukele, al nomás tomar posesión, va a enfrentar a una oposición huérfana. Huérfana de ideas, huérfana de estrategias, y va a enfrentar a una oposición que no está pensando en la nación, sino que está pensando en seguir siendo los gendarmes de lo dado para que las cosas no cambien, es decir, para que las cosas vuelvan a como cuando las tenían ellos. Ahora, una estrategia distinta sería, por ejemplo, si esos 200 millones y si le sumamos los 180 millones de la Fiscalía, se hubiera dicho que los partidos políticos los iban a destinar a la salud y a la educación y a la cultura, entonces hubiera sido una estrategia bastante interesante porque se estaría beneficiando a los rubros más importantes de la sociedad y eso hubiera hablado mucho mejor de estos partidos políticos. Sin embargo, como digo, cuando nosotros sumamos todos esos hechos, lo que vemos es que se está gestando una crónica de un golpe de Estado contra el pueblo. ¿Y por qué contra el pueblo? Porque a diferencia de golpes de Estados anteriores o golpes de gobierno, en este caso se le quiere dar golpe de Estado a un presidente que fue electo democráticamente el 3 de febrero. Entonces, si estamos hablando de un golpe de Estado, estaríamos hablando en este caso de un golpe de Estado al pueblo. En el siglo XX, bueno, El Salvador y Centroamérica vivieron una serie de golpes de Estado que al final fueron golpes de gobierno, en el sentido de que nada más se sustituía a un presidente para poner a otro igual. En Sudamérica, específicamente en Chile y en Argentina, sí se dieron golpes de Estado muy cruentos, ¿sí? Y lo que se pretendía al final, o lo que se pretendió al final, fue convertir las fuerzas emancipadoras que en ese momento eran enarboladas por los movimientos sociales, convertir esas fuerzas emancipadoras en fuerzas reguladoras. Ahora, ¿qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es una conspiración. En el siglo XVII los golpes de Estado tenían que ver obviamente con la monarquía y eran conspiraciones específicas contra reyes o contra príncipes. En la época moderna los golpes de Estado son conspiraciones para derrocar presidentes o para derrocar procesos electorales que usan como coartada o usan como excusa la Constitución. Ahora, no hay que esperar que un golpe de Estado sea abanderado específicamente por los militares, ¿no? Eso es reduccionista. Los golpes de Estado pueden o no ser liderados por las Fuerzas Armadas o pueden ser liderados por los ejércitos, pero siempre van acompañados de discursos apocalípticos. Sin embargo, lo que estamos viendo en el caso de El Salvador es un golpe de Estado que sustituye al ejército por la Asamblea Legislativa y por el Poder Judicial. Es decir,
se puede gestar o se puede impulsar un golpe de Estado sin derramar ni una gota de sangre, usando como ejércitos a los diputados y usando como ejércitos también a todo el poder judicial. Específicamente en este caso sería la Sala de lo Constitucional. Al final, los golpes de Estado son batallas políticas, batallas que pretenden recuperar el control político. ¿Quiénes han perdido el control político en este momento? Pues obviamente estamos hablando de Arena y del FMLN, ¿no? Entonces un golpe de Estado es la búsqueda de controlar políticamente la sociedad, y las premisas que se construyen en cualquier golpe de Estado son el desgaste, el desfinanciamiento, la deslegitimación del gobierno, y los medios de comunicación social amarillistas se convierten en la mano que mece la cuna. Ahora, si estamos frente a eso, si estamos dándole seguimiento a la crónica de un golpe de Estado contra el pueblo, que es un golpe de Estado anunciado, deberíamos pensar en crear condiciones distintas para evitar que eso suceda. Y aquí estamos hablando de construir un pensamiento de oposición que recupere todas las promesas que hace la democracia formal y que derrote el desencanto, bueno, no solo que derrote al desencanto político que la población vive, sino que también derrote la forma de hacer política en este país. Si eso no se logra, es decir, si no construimos un pensamiento de oposición crítico y creativo, vamos a permitir que en nuestro país se instale algo que yo llamo fascismo social. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que debería estarse haciendo desde el pueblo, desde las organizaciones sociales e incluso desde el nuevo partido político que ha surgido, Nuevas Ideas? Lo que debería estarse haciendo es tratando de reinventar el Estado. Es decir, debemos reinventar el Estado, el gobierno, la cultura política. En suma, debemos reinventar la democracia, porque todos esos son espacios de lucha política y de acción social. ¿Qué es el Estado en este momento? El Estado, y si no nos hemos dado cuenta, pues ahí ya tenemos un problema. El Estado es el nuevo sujeto social. Ciertamente el Estado responde a intereses políticos tradicionalmente, pero no es lo mismo el Estado que del siglo XIX, ¿verdad? Con poblaciones que eran o que tenían una formación académica bastante limitada. No es lo mismo ese Estado del siglo XIX, incluso del siglo XX, en el caso de América Latina, que el Estado en el actual momento. El Estado yo lo entiendo como el nuevo sujeto social, y ese nuevo sujeto social requiere de una revolución democrática burguesa, una revolución que en este país debió llevarse a cabo en la segunda mitad de la década de los 90 y no se hizo. Entonces, ese Estado, para convertirlo en el nuevo sujeto social, o para tratarlo como el nuevo sujeto social, debe también reinventar la burocracia, es decir, debe compaginar la democracia con la burocracia sin caer en los actos privatizadores. Si no se hace eso, estaremos hablando en el aire. Si no se hace eso, estaremos hablando de construir una nueva sociedad, pero sin que tengamos las herramientas suficientes para hacerlo. Entonces, no se puede emancipar el pueblo, no se puede emancipar ningún pueblo con los paradigmas dominantes que estén vigentes. Para poder lograr un proceso de emancipación, que en este caso significa diseñar una nueva sociedad, hay que salirse de esos paradigmas tradicionales, de esos paradigmas dominantes. Ahora, ¿quiénes son en este momento los que están construyendo toda la teoría o toda la acción política y social en función de construir un nuevo tipo de pensamiento? Eso es algo que nosotros debemos reflexionar, ¿no? Hay que construir el nuevo pensamiento y hay que imaginar o diseñar la nueva sociedad desde lo que muchos autores denominan la imaginación utópica. Ahora, ¿dónde está esa imaginación utópica? Está en el pueblo.
está en aquellos sectores que saben que hay que construir un país distinto, que hay que evitar un golpe de Estado al pueblo, pero que necesitan de los espacios para poder poner en práctica esa imaginación utópica. Es decir, estamos hablando entonces de construir un nuevo imaginario que tenga como ejes fundamentales la educación, todo lo que incluye la educación, ¿no?, en términos de ciencia y tecnología, la salud y la cultura. A eso hay que agregarle que un nuevo paradigma o un nuevo imaginario también se construye mejorando los ingresos de la población de forma significativa. Debemos refundar la historia, debemos refundar el país, debemos sacar de los armarios todas aquellas historias que fueron silenciadas o fueron marginadas, sobre todo aquellas historias que hablan de la inconformidad y que hablan de la indignación social que ha sido muy característica de nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos como pueblo para evitar que se llegue a consolidar o a concretar este golpe de Estado en contra del pueblo? Debemos todos tratar de poner de nuestra parte para construir con nuestro comportamiento individual y colectivo nuevas formas de hacer las cosas. Debemos estar pendientes de lo que sucede en el país. Debemos ser críticos a la hora de analizar lo que sucede en el país. No podemos dejarnos engañar por cortinas de humo, como las dos que nos lanzaron y que decía lo del pastor que fue encontrado o fue detenido en estado de ebriedad y lo del diputado independiente. Esas son cortinas de humo, sino que debemos ver exactamente cuáles son los intereses que se están moviendo, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para imponernos un golpe de Estado, que sería, repito, un golpe de Estado en contra del pueblo, al nomás el presidente electo asuma la presidencia. Hay distintas formas de dominación. A veces uno piensa de que la dominación solo es ejercida a través de las armas, ¿no? Pero existen muchas formas de dominación. Dentro de ellas tenemos la corrupción, la impunidad, la violencia que es usada para atemorizar a la gente. Esas son formas de dominación que no necesariamente están respaldadas por ejércitos formales. Ahora, así como hay distintas formas de dominación, también hay distintas formas de transformación de la sociedad. Nosotros como pueblo podemos transformar esta sociedad siendo más críticos, no solo con la oposición, sino que también siendo críticos con el gobierno. Nosotros podemos construir un nuevo país obligando a los funcionarios a que asuman su papel de trabajar para el pueblo. Lo que hemos visto hasta ahora es todo lo contrario, ¿no? Funcionarios trabajando para ellos, bueno, algunos inclusive aprovechándose en exceso del cargo. Estoy pensando en este momento en la cantidad de diputados que viajaron a China, y algunos de los cuales todavía no han regresado. Y aunque se ponga como excusa de que los gastos de ese viaje a China no son puestos por el país, obviamente son mecanismos de cooptación de la conciencia. O sea, si alguien llega a un puesto de diputado y de repente no solo se mejora su salario, sino que se mejora su aparentemente prestigio social, sino que empieza a tener una serie de prestaciones tales como viajar a lugares tan lejanos como esos, obviamente su posición o su pensamiento va a cambiar y lo que va a tratar de hacer es de mantenerse a toda costa en ese cargo. Es decir, podríamos tener el caso de un diputado que llegue como independiente, pero con tal de mantenerse en el puesto, al final busque después un espacio en otro partido político. A mí me parece que eso al final es intrascendente. Lo trascendente dentro de la Asamblea Legislativa es la lógica de trabajo que se tiene. No se puede construir una lógica distinta si la gente que está al interior es la misma de hace 10, 20, 30, 40 años, o sea, 40 años o 30 años siendo diputado. Obviamente la lógica de pensamiento no va a cambiar así porque sí. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas,
Hay que trabajar en eso y hay que evitar a toda costa que se llegue a concretar ese golpe de Estado en contra del pueblo, porque sería un insulto, así, un insulto feroz a la decisión que tomó la mayoría del pueblo el 3 de febrero. Nos guste o no nos guste, les guste a unos o no les guste a otros, esa fue la decisión que tomó la mayoría y esa decisión no solo hay que respetarla, sino que por conciencia política y pensamiento nacional, esa decisión que tomó el pueblo el 3 de febrero debería ser apoyada por parte de todos los partidos políticos y por parte de todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias.